El 11 de septiembre de 2001, casi 3.000 personas murieron en el mayor ataque sobre territorio estadounidense. Cuando le informaron del primer avión estrellado contra el World Trade Center, el señor Bush decidió seguir adelante con su sesión de fotos promocionales. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: "La nación está siendo atacada". El señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. La versión oficial sobre el colapso de las Torres Gemelas fue elaborada por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, que entre los años 2002 y 2006 estudió la destrucción del World Trade Center, llegando a la conclusión de que el colapso de las torres fue provocado por los efectos combinados del impacto de los aviones y de los incendios generados por estos impactos. Con el primer impacto, las dos torres se tambalean, pero recuperan enseguida su equilibrio, porque fueron diseñadas específicamente para ello. Jamás, ni antes ni después del 11S, se ha caído un edificio de estructura de acero a causa de un incendio. En 2005, en Madrid, se produjo un incendio horroroso. Un rascacielos entero ardió. Era una enorme antorcha que ardió durante 20 horas. 20 horas consecutivas. Pero al final, la estructura aguantó. Como se puede ver, el edificio está envuelto por las llamas. Este edificio estaba todavía en construcción. Sin embargo, se mantuvo en pie. Algo a tener en cuenta es el color blanco de las llamas. Significa que hay mucho oxígeno que arde. En el caso de las llamas de las torres de Nueva York, vemos que su color es un rojo oscuro y el humo es negro. Los incendios en ambas torres produjeron un humo denso, de color gris oscuro, casi negro. Esto indica que al fuego le faltaba oxígeno. Y bien, a pesar de esto, 55 minutos después toda la torre se derrumba. Sabemos que algunas personas lograron bajar desde lo más alto, atravesando la zona del incendio más intenso, y llegaron hasta abajo, y se salvaron. ¿Cómo lo consiguieron? Cuando miré hacia abajo no vi llamas. Pensé que valía la pena intentar bajar todo lo posible. Cuando llegamos a la planta 78 las paredes permanecían firmes, salvo una grieta por donde salían llamas. No había un infierno de fuego. Más bien me pareció que al fuego le faltaba oxígeno. Seguimos hasta la planta 74 y ya todo era normal. Las luces estaban encendidas y desde abajo subía aire limpio. En suma, temperaturas no muy elevadas, como podemos comprobar por la presencia de esta mujer, precisamente en el punto del impacto del avión. El NIST, para verificar la dinámica efectiva de los colapsos y la forma en que el calor afectó al acero, encargó numerosas pruebas, algunas de las cuales fueron realizadas por la empresa Underwriter Labs. Kevin Ray, un ex empleado de Underwriters Laboratories, cuestionó públicamente el informe del NIST. Una semana después fue despedido de la empresa. Una de las cosas que más me impresionó fue la increíble velocidad del desplome de las torres. Es una velocidad antinatural. Si dejásemos caer un objeto pesado desde una altura de unos 400 metros, que era la altura de las torres, el tiempo que tardaría en llegar al suelo, suponiendo que no existiera la resistencia del aire, sería alrededor de 9 segundos. En solo 8 o 10 segundos la torre se hunde sobre su propia base, suponiendo que la parte superior cede y se derrumba de repente sobre la inferior. Y aún considerando que aquella fuera muy pesada, la velocidad de caída de la torre, por la resistencia de los pisos inferiores, no puede ser tan rápida como si debajo no hubiera nada. Porque debajo había una enorme estructura que debería haber frenado de forma considerable la velocidad de caída. Este edificio, un edificio enorme de 47 pisos, nunca fue alcanzado por un avión. Sin embargo, se colapsó ese mismo día, pero 7 horas después de que cayera la última torre gemela, 7 horas más tarde. Hemos medido el tiempo de caída y es la velocidad de caída libre. La caída de la Torre Norte inflige graves daños al edificio 7, en el cual surgen numerosos incendios. Son esos daños y el fuego, según la versión oficial, lo que provocan su desplome. Pero ¿por qué este se produce a la velocidad de caída libre? Cuando vi el desplome del World Trade Center 7, entendí que se trataba de algo que se debía estudiar y que no se podía pasar por alto. Pero eso no es todo. Hay algo insólito que comparten los escombros de las Torres Gemelas y del World Trade Center 7. Algo que no puede ser el resultado de un desplome espontáneo. Hay este acero fundido, que ahora hemos estudiado a fondo y que procede de los edificios.
y que permaneció en grandes charcos debajo de los escombros de los 3 rascacielos, esto es, de las 2 torres gemelas y del edificio 7. Se ha hecho un análisis por parte de un instituto especializado que examinó la estructura de una viga recuperada de la Ground Zero. Cuando estas vigas se extrajeron de los escombros, parecía como si una parte de ella se hubiera derretido. Esto es totalmente inexplicable, porque las temperaturas alcanzadas por el fuego no sobrepasan como máximo los 800 grados. Para fundir una viga de acero se deben alcanzar temperaturas de alrededor de 1600 grados. ¿Cómo puede ser esto? A un nivel microscópico, si examinamos la estructura granular del acero, uno puede detectar la presencia de un elemento que normalmente no debería estar presente, y está allí en cantidades sustanciales, que es el azufre. Estamos bastante seguros ahora de dónde vino este metal fundido. Se trata de un material llamado termita, constituido por una mezcla de polvo de aluminio, óxido de hierro y azufre. La temperatura es tan alta que el acero se derrite. Se derrite porque la temperatura sube en pocos segundos a más de 1000 grados. El uso de termita pudiera haber causado la fusión de las vigas de acero. La presencia de termita en los edificios indica que alguien colocó ese material en las columnas de acero para cortarlas de través. He entrevistado a un experto en demoliciones que me dijo que eso era exactamente lo que hacen ellos. Colocan los explosivos y después los activan por control remoto. Tienen que hacerlo en secuencia para hundir el edificio rápidamente y de forma perpendicular. Una demolición controlada. Como científicos, debemos sopesar diferentes hipótesis y explicaciones. Pero también debemos analizar todos los datos y decidir cuál es la explicación mejor. Y esta debe tener en cuenta todos los aspectos. Sí, puedes tomar un hecho aislado como las plumas de humo y polvo y decir que quizás fue la alta presión de aire lo que hizo explotar una ventana. Pero eso no explica la presencia de metal fundido, ni de azufre, ni las piscinas de acero fundido en los escombros. Cuando la Torre Sur se derrumbó justo enfrente de mi apartamento, guardé el polvo y se lo entregué a Stephen Jones. El polvo proporcionado por la señora McKinley es muy interesante, porque es como una foto de los residuos generados por la caída de la torre. Es perfecto. Cuando lo analizamos, vimos partículas de metal. He hecho una serie de experimentos con la termita y sé que provoca la dispersión de pequeñas partículas de metal en todas las direcciones. Y esto es lo que hemos encontrado en este polvo. También encontramos bario. Esto es muy interesante porque el nitrato de bario y el azufre forman parte de la patente militar llamada supertermita. Se trata de termita más azufre y nitrato de bario, sustancias que juntas permiten cortar más rápidamente el acero. El bario es un metal muy tóxico, por eso no es normal encontrarlo en ese polvo en una concentración tan alta. Su presencia, en mi opinión, indica claramente el uso de la versión militar. Resulta que decenas de bomberos y empleados sanitarios declararon que oyeron 1, 2, 3, 7, 8 y según algunos 10 explosiones en el interior del edificio. Algunas de las personas presentes en el edificio dijeron que cayeron al suelo por la fuerza de las explosiones. Otros testimonios dicen haber visto destellos y muchos dijeron que parecía una de esas demoliciones que se ven en la televisión hechas con explosivos. Vimos los destellos, las ondas típicas de la demolición y escuchamos las explosiones. El edificio contaba con 6 niveles en el subsuelo. Las empresas de mantenimiento del World Trade Center se encontraban en el sótano B1. Cuando estaba allí, a las 8:46 de repente se produjo una explosión tan fuerte que nos levantó del suelo. Cuando unos 5 o 6 segundos después, escuchamos otro boom mucho más arriba. Se trató de 2 hechos diferentes. Oíamos diferentes explosiones y pregunté a los bomberos de qué se podía tratar y me respondieron:
Quizá por el gas de las cocinas. Y dije, no, las cocinas son todas eléctricas, eso no tiene ningún sentido. Oí una fuerte explosión, una explosión como nunca había oído en la vida, una enorme explosión. Oí explosiones muy fuertes a nivel del suelo. Un verdadero misterio. Esas explosiones parecían producirse a nivel del suelo, en lugar de los pisos superiores. Para mí no cabe duda de que aquellos edificios, según las leyes de la física, no pudieron desplomarse sin la ayuda de una bomba. Hicimos pruebas sobre modelos de escala en agosto de 2004 y las pruebas desmintieron la teoría principal de la caída de los edificios, la teoría en que los pisos se quedan apilados. En nuestras pruebas los pisos no se hundían y se hicieron en hornos con temperaturas mucho más altas durante mucho más tiempo. Meses después el gobierno actualizó su informe y señaló que no solo no hubo colapso, sino que habían hecho pruebas con muestras que habían recuperado del incendio, que indicaban claramente que las temperaturas eran muy bajas. Las temperaturas no habían sido suficientes, ni siquiera para debilitar el acero. Y sin embargo lo que dijeron fue precisamente eso, que los pisos colapsaron y que el acero se debilitó. Por tanto, minimizaron los resultados de las pruebas o los ignoraron. Y al final, metieron todo eso en un ordenador. Gracias a los ordenadores, el NIST consiguió corregir este problema. La teoría Pancake fue sustituida por la teoría del acortamiento por doblamiento. Según el instituto, el calor debilitó los pisos que comenzaron a doblarse hacia abajo. Los muros exteriores de las torres también se doblaron hacia el interior hasta no poder soportar el peso de las estructuras superiores. Su última teoría procede casi en su totalidad de la computadora, y el ordenador no es realmente accesible. No nos han permitido revisarlo. Al investigar durante 1 año y medio, descubrí que no solo contradijeron los resultados de sus propias pruebas, sino que además manipularon los parámetros de prueba. Su versión dice que los aviones llevaban 13 toneladas de combustible. La aviación civil dice que fue un promedio de 6 toneladas y media. Por lo tanto, se duplicó, está claro. También se duplicó el tiempo de exposición al fuego, 90 minutos en lugar del que sabemos que fue, 45 y 50 minutos en uno y en otro edificio.